Yo quiero que se escuche la oración de la iglesia, yo quiero que se escuche su voz en este lugar y vamos a orar a Dios. Padre, hoy en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre. Hoy nos presentamos, Señor, y te damos gracias por este hermoso día, este domingo, Señor, que nos permites venir, Padre, a adorarte, que nos permites venir a honrarte, que nos permites venir a postrarnos ante tu presencia y poder recibir un toque fresco de tu palabra, de tu unción, Señor. Hoy queremos conocerte más, hoy queremos, Padre, enamorarnos más de ti, apasionarnos más por tu palabra, que hoy el fuego del primer amor se enciende en nuestros corazones y podamos arder por tu presencia, amado Dios. Derrámate en este lugar, Señor. Oro por la vida de cada uno de los que están en este lugar. Padre, que se derramen señales, prodigios, maravillas, Dios. Que mientras predico, Dios, haya aceite en las manos, haya escarcha de oro, Señor. Que mientras predico sucedan milagros, Padre. El que estaba oprimido, el que estaba enfermo, el que estaba cautivo, hoy pueda ser libre, hoy pueda ser sanado el enfermo. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro en esta hora, y hoy declaro que todo aquello que no procede de ti, Señor, lo echamos fuera en esta hora. Todo poder antagónico, Dios, todo aquello, Señor, contrario a tu palabra, se va en el nombre poderoso de Jesús. Úsame, Padre. Amén y amén. Muy bien, amada familia, denle un aplauso a Dios. Puede tomar su lugar, muchas gracias. Hoy tenemos una reunión muy especial porque hace ratito estuve orando con unos chicos. Antes de iniciar la reunión nos metimos a orar y mientras estábamos orando, empecé a clamar, empecé a orar a Dios y sentí de Dios, sentí muy fuerte en mi corazón que hoy Dios va a derramar algo muy poderoso esta mañana. Que hoy Dios te va a despertar tu espíritu, va a despertar tu corazón para cosas grandes que el Señor quiere hacer esta mañana. Y el día de hoy quiero hablar un tema que creo que es muy importante para mí, que es muy importante dentro de la iglesia, que es muy importante dentro del cuerpo de Cristo, de aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, de aquellos que estamos hoy aquí, que venimos cada domingo, que participamos en la iglesia, que vivimos en una vida siguiendo al Señor Jesús, que vivimos en una constante petición a Dios. Y el día de hoy quiero hablarles sobre la oración. Si me pueden poner el título es Poder en la oración. Y hoy vamos a hablar de la importancia de una vida de oración, de lo importante y la revelación que debemos tener de la oración. Y quiero que vayamos a nuestro versículo, que es Mateo 26:41. Y dice la palabra de Dios de esta manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra del Señor nos está enseñando algo bien importante en esta parte, y es como cuando Jesús iba a ser entregado, cuando Jesús estaba en su último momento, antes de ser llevado a la cruz, antes de ser arrestado, dice la palabra de Dios que Jesús se apartó, llevó a sus discípulos consigo y fue al huerto de Getsemaní. Fue a ese lugar a pasar tiempo con Dios, a orar delante de Dios. Y mientras estaban en ese tiempo, fue obviamente en la noche que estaba con los discípulos en el huerto de Getsemaní. Fue en un tiempo de la madrugada en el que él estaba en ese tiempo de oración con sus discípulos. Y aquí podemos ver algo bien importante de cómo Jesús le da esta enseñanza a sus discípulos, le da esta enseñanza a Pedro, le da esta enseñanza a aquellos que lo acompañaron en ese momento donde él estaba orando a Dios. Y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor ahí nos está hablando de la importancia que es velar y orar, que es meternos con Dios, que es buscar a Dios en intimidad, que es buscar a Dios en esos momentos donde nadie lo busca, para que no entremos en tentación. Porque cuando tú oras, lo que tú estás haciendo es formar un cerco en tu vida. Cuando tú oras, lo que estás haciendo es que el Señor te protege, es que el Señor te cubra. Y me encanta esta parte y vamos a enfocarnos en esta parte del espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí le quiero enseñar algo bien importante, y es que la palabra de Dios nos habla de que nuestro espíritu está dispuesto a orar. Realmente
sentimos el deseo de orar cuando tal vez venimos a la iglesia, tal vez cuando tú salgas de este tiempo, más bien cuando salgas de este tiempo vas a sentir el deseo de orar, de buscar a Dios, de buscar su presencia. Porque nuestro espíritu está dispuesto, nuestro espíritu quiere buscar a Dios, nuestro espíritu quiere meterse con Dios, quiere tener esa intimidad con el Señor Jesús a través de la oración. Pero aquí hay un contra y dice, pero la carne es débil. Aquí la carne no se está refiriendo en un contexto de pecado, porque muchas veces, hermano, ¿por qué fallaste? ¿Por qué volviste a ese pecado? No, hermano, es que la carne es débil, es que la carne es débil. Realmente Jesús lo que nos está enseñando en este versículo se está refiriendo a una naturaleza caída, no se está refiriendo a una vida de pecado, a una atracción al pecado, porque en el griego la palabra que se utiliza para esta parte de la carne es en el griego koine, que es sar. La palabra sar significa, en el significado básico y literal, es carne, es el tejido, es el cuerpo humano. Jesús nos está enseñando algo bien importante, que el espíritu está dispuesto para orar y buscar a Dios, pero nuestra carne es débil. O sea, nuestra carne no es nuestra naturaleza caída, no es el pecado con el cual tú luchas. Tu carne es tu cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo habló y dijo, por eso es que golpeo mi cuerpo para poder servirle a Dios, para poder buscar a Dios. Y es algo bien importante en nuestra vida, de cómo yo sé que todos en este lugar hemos experimentado esa parte de cansancio. Hemos llegado tal vez de un día de trabajo, tal vez en mi caso he llegado de un día de escuela donde me siento cansado, donde hice deportes, donde estuve en temporada de exámenes, y ese tiempo es un tiempo de cansancio. Tal vez tú de tu trabajo llegas cansado, quieres descansar, quieres tomar un tiempo de break, un tiempo donde puedas relajarte. Y la palabra de Dios nos está enseñando, la carne es débil. Nuestra carne, nuestro cuerpo es débil para orar. Nuestro cuerpo es débil para postrarse en las mañanas ante Dios. Por eso es que es muy importante entender esta parte de la oración, porque la oración nos va a ayudar a tener una vida victoriosa en Dios. Por eso es que muchas veces vemos a personas que viven en una constante caída, que tú los ves de repente bien y de repente mal, que tú los ves que están contentos, pero a la semana siguiente, al siguiente día, no tienen el mismo gozo, que tú los ves y te dicen, oye, volví a caer en pecado, volví a ese mismo vicio, volví a esa misma adicción, volví a hacer lo mismo, me volví a enojar, volví a gritar, volví a ser violento en mi hogar. Y es porque no hay una vida de oración. Es porque estamos dispuestos a orar, porque tenemos el deseo de orar. Yo he visto a tantas personas que tienen el deseo de ser usados por Dios, que tienen el deseo y están aquí en la iglesia y vienen y sirven y se meten con Dios y adoran, pero no saben tener una relación con Dios, una vida de oración. Porque sin la oración, si tú no llevas una vida de oración, si tú no te metes con Dios, si tú no haces la disciplina de orar, no vas a conseguir victoria en tu vida. No vas a conseguir aquello por el cual el Señor te quiere ungir. Es bien importante entender esta parte. Golpea tu cuerpo para ponerte a orar. Golpea tu cuerpo para doblarte en las mañanas y decirle a Dios, aquí estoy. Métete una hora en la mañana, métete a buscar a Dios, pero no dejes que tu cuerpo te gane, que el cansancio te gane. Yo una vez en un campamento de jóvenes les mencionaba, y estaba predicando y les decía, chicos, tal vez llegas cansado de tu casa, tal vez llegas de tu trabajo, tal vez llegas, no sé, una situación que hubo en el día, pero que eso no te impida buscar a Dios, que eso no te impida arrodillarte y decirle, Dios, aquí está mi vida. Pasar un tiempo para que el cielo baje a la tierra en tu vida, para que toques el cielo a través de tu oración y puedas encontrar la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es bien importante esa parte. Y debemos de aprender que tenemos que hacer una disciplina en la oración. La oración, muchas veces la gente, las personas, lo hemos visto como una práctica religiosa. La oración no es una práctica religiosa.
no es algo aprendido, no es un rezo. La oración es aquella que te conecta. La oración no es una práctica religiosa, es una disciplina espiritual que te conecta entre el cielo y la tierra y te hace ver cosas que los demás no ven. Te hace entrar en una dimensión donde otros no están. La oración te lleva a sentir a Dios en tu vida, a sentir a Dios en este cuerpo físico. Así que dile al que está a tu lado, es bien importante la oración. Debes de tener una vida de oración. La palabra oración en la Biblia se menciona aproximadamente 250 veces. Hace referencia a orar, oración, estaban orando unánimes, muchas cosas, ¿no? que menciona. 250 veces se hace referencia a la oración en la palabra de Dios. Y así como de importante es la vida de oración, tu vida de oración es el área más atacada en la vida de un cristiano, en la vida de un seguidor de Cristo. Porque cuando tú oras, el enemigo no tiene poder sobre ti. Cuando tú oras, tú haces que el diablo tenga que huir, tenga que retroceder. Porque cuando tú oras, las cadenas se tienen que romper. Cuando oras, algo grande empieza a suceder en tu vida, en tu casa, en tu familia. Si tú estabas triste, dice la palabra, haga oración. Si estás oprimido, haz oración. Si estás contento, canta alabanzas. Pero ora en todo tiempo, permanece en la oración. Es el área más atacada y es la oposición más grande en la vida de un cristiano, la oración. Yo veo a mucha gente con falta de oración. Por eso es que lo vemos tan irritable. Por eso es que vemos a tantas personas que se enojan tan fácilmente, porque no oran, porque no pasan tiempo con Dios. Porque cuando yo una vez le decía a Dios, yo quiero ser más como tú. Yo no quiero tener tal vez el carácter que tengo. Yo quiero este temperamento, no lo quiero y no quiero lo que hay en mí. Y en ese momento sentí como el Espíritu Santo me hablaba y me decía, pasa tiempo en oración. Porque cuando tú pasas tiempo en oración, tú vas a aprender de Jesús. Cuando tú pasas tiempo en oración, tu vida va a reflejar a Jesús. Cuando camines, cuando salgas a un lugar, tú vas a reflejar a Jesús, porque Jesús se va a meter en ti cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú intercedes por otros. Entonces, esa es la oposición más grande de un cristiano. El que el enemigo busca atacarte, busca romperte, busca atacar tu vida de oración, busca que desistas de una vida de oración, busca que no ores, busca que llegues a tu casa cansado y que no tengas el deseo de orar. Porque a mí me ha pasado que yo llego a mi casa y estoy cansado y digo, necesito orar, quiero orar, pero siento el cansancio. Y ahí es cuando se cumple esta palabra del el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no te deja entrar a la presencia. La carne, el cuerpo humano es lo que no te permite muchas veces meterte en oración, porque tienes flojera, porque tienes algo ahí en tu cuerpo que no te permite hacerlo. Entonces, la oración en tu vida es capaz de provocar grandes cosas. Por eso es que es tan atacada en tu vida. Por eso es que muchas veces vemos tantas personas con falta de oración. Si todos oráramos, si todos tuviéramos una vida de oración intensa, si todos buscáramos a Dios de una manera tan intensa, tan fuerte, nos metiéramos a buscar a Dios, seríamos personas, yo creo, si todos los cristianos en el mundo oráramos, tuviéramos una relación con Dios demasiado fuerte, veríamos un avivamiento súper grande, un mover de Dios maravilloso en las iglesias, en las calles, en las ciudades, en los países, en cualquier lugar donde estemos. Veríamos un mover de Dios, porque dice la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, la tierra clama para que los hijos de Dios sean manifiestos, para que se manifiesten los hijos de Dios en la tierra. Y es a través de la oración que lo vamos a lograr. Es a través de la oración, de la intimidad con Dios, que vamos a conseguir eso, ese mover de Dios, el bajar el cielo a la tierra. La oración en tu vida es capaz de provocar grandes cosas. Dile al que está a tu lado, la oración en tu vida provoca grandes cosas, provoca grandes movimientos, provoca grandes moveres de Dios. En junio vamos a tener un evento de avivamiento en este lugar, en esta iglesia. Dios nos ha abierto la puerta para poder ver un mover de Dios sobrenatural en la iglesia, y no solo en la iglesia, en la ciudad. Porque yo creo que la ciudad va a ser llena de la gloria de Dios.
como las aguas cubren la mar, que México va a ser un lugar de avivamiento y que vamos a ver el poder de Dios. Y el día, una semana antes de que fuera el Prealjavamen en este lugar, yo le decía a mi familia, eso fue una semana después que el pastor testificó que se iba a hacer un día de el Congreso de Avivamiento. Y esa semana antes yo le dije a mis papás, les dije en mi casa, les dije voy a empezar a orar y ayunar para que Dios traiga este evento. Aún no nos sabían. La última respuesta que se dio hacia nuestra petición fue de vamos a tratar de hablar con el organizador para ver si lo pueden traer el Congreso. Eso fue lo último en lo que nos quedamos. Y esa semana antes yo empecé a orar y a ayunar y le empecé a decir a Dios: Señor, acomoda todo para que este Congreso, para que este evento pueda venir a la ciudad, pueda venir a la iglesia, pueda venir y pueda despertar algo en nosotros. Y Dios escuchó mi oración, gracias a Dios. Yo iba con el deseo de ir a hacer una petición. Yo oré con la intención de voy a ir a hacer mi petición a la persona para que hable por mí, para que hable por este proyecto que lo quiero traer a la iglesia. Pero estábamos cenando y a mí se me dio una palabra que era que no tenía que yo tocar puertas, que las puertas se me iban a abrir solas. Y ahí pude ver el cumplimiento de esa palabra, porque estábamos cenando, ya ni me acordaba del tema, estábamos en la plática y en eso el pastor me dijo: hijo, ya en junio viene el Congreso de Avivamiento. Y en ese momento yo me vino esa palabra y dije: no tengo que hablar yo ante el hombre, porque si primero oro a Dios, Él va a abrir las puertas y las puertas se van a abrir solas. Muchas veces así nos pasa. Muchas veces quieres hacerlo en tus fuerzas, quieres hablar en tus fuerzas, pero realmente la oración es la que abre la puerta. La oración es una llave para que tú entres a algo nuevo. La oración es una llave para que se abran las puertas a tu favor. Puede ser en el área laboral, puede ser en un ministerio, puede ser en cualquier cosa que tú tengas que hacer, en un negocio, en una empresa. Porque cuando tú oras, ahí las cosas suceden, ahí se rompe algo y Dios oye tu oración y Él trae esa respuesta a ti porque tú clamaste a Él. Entonces vamos a tener ese Congreso de Avivamiento porque se levantó un clamor, porque hubo una intercesión. Y ahorita estoy pidiéndole a los chicos: empiecen a orar, porque vienen predicadores de alto nivel internacional. ¿Y a qué voy con esto? Vienen predicadores. Hubo un predicador que yo conocí hace como 2 años, obviamente por YouTube. Es un americano muy de Dios, muy lleno de la presencia de Dios. Hace movimientos de oración, de ayuno, movimientos masivos. Reúne a las ciudades a orar y ayunar y levanta jóvenes, es un mover de Dios poderoso. Habla de las visiones y sueños. Y yo un día en mi corazón, en una oración, yo siempre lo digo, ¿no? Y cuando veo un hombre de Dios, digo: Señor, yo quiero conocerlo. Un día estaba escuchándolo y esa primera vez que escuché un mensaje de él me apasionó tanto, me encendió tanto, me hizo arder tanto ese mensaje, que me hizo meterme justo en un ayuno y oración. Me hizo meterme en oración y dije: Dios, permíteme conocerlo algún día. Y el pastor el día miércoles me manda mensaje y me dice: estos son los conferencistas que se cree traer. Y el primero era ese predicador. El primero era ese. Y dije: Dios está haciendo algo grande, porque Dios conoce. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te metes con Dios, cuando tú oras a Dios. Yo les he dicho a los chicos que cuando tú estás buscando a Dios, Dios te va a responder. Si tú no estás buscando nada, ni busques una respuesta de Dios. Si tú no estás orando, ni esperes una profecía. Claro, Dios puede dar profecía sin que tú estés orando, porque Él quiere hablar algo a tu vida y te va a despertar justo en eso. Pero muchas veces queremos profecía, muchas veces queremos palabra, muchas veces queremos esto, lo otro, unción, pero no hay oración.
¿Cómo quieres eso si no hay oración? Muchas veces quieres bendición, pero no hay oración en tu vida. Muchas veces quieres prosperidad, quieres que tu familia se convierta a Cristo, quieres que tu esposo venga a la iglesia, que tus hijos se vuelvan a Dios, pero no estás orando, no estás clamando, no estás tocando el cielo con tu oración, no estás clamando a Dios. Y vamos a ir a nuestro primer punto, que es, si estás escribiendo, si estás tomando nota, es constancia en la oración. Constancia en la oración. Dile que está a tu lado, constancia en la oración. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 12, 11 al 12. Dice la palabra de Dios. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 12, 11 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, hay un mensaje que tú vas a encontrar en muchos de los apóstoles, en muchos de los hombres de Dios, en Romanos, en Efesios, en Filipenses, en muchos, yo creo en toda la Biblia está. Y es acerca de la oración. El apóstol Pablo, una de las cosas que si tú te das cuenta y cuando escudriñas la palabra de Dios, el apóstol Pablo le manda a la iglesia que ore. En Efesios, ¿qué le dice? Después de la armadura de Dios, ¿cuántos elementos son de la armadura de Dios? Son 6, ¿verdad? 6, la coraza de justicia. Ahí te empieza a mencionar cada uno de ellos. Pero hay uno bien importante que muchas veces no nos damos cuenta. Después de que terminan los 6, dice orando en el Espíritu, con toda oración y súplica, y perseverando en ella. Entonces, el apóstol Pablo le manda a la iglesia que ore. Entonces la séptima de la armadura de Dios, no son 6, son 7. La séptima es la oración. La séptima es orar a Dios en el Espíritu. Y nos manda el apóstol Pablo que seamos constantes en la oración. La constancia quiere decir perseverancia, quiere decir firmeza, permanente, que no se mueve. Hay personas que tú las conoces, hombres de Dios, mujeres de Dios, que cuando están en su casa, de repente dicen, ya me tengo que ir. ¿A dónde vas? A mi cuarto. Y te vas y te encierras solo. Ellos saben que tienen que ir a orar a la hora que es su tiempo de oración. Hay personas que no son así. Hay personas que si tienen tiempo lo hacen y si les da ganas van a orar. Pero el apóstol Pablo nos enseña, sean constantes en la oración. Sean constantes en este tiempo, sean constantes en buscar a Dios, sean constantes, sean permanentes en la búsqueda de Dios, en la presencia de Dios, sean permanentes en esa búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que permanecemos en oración, que estamos firmes en la oración, que nada nos mueve, ni una situación nos va a mover de la oración. Porque más bien cuando hay situaciones, cuando una persona es una persona de oración, cuando vienen situaciones, cuando vienen cosas que quieren atacarnos, situaciones, dificultades, ¿sabes qué es lo que hace una persona de oración? Va a orar. Pero el que no se va a alejar de la oración, el que no tiene esa disciplina espiritual, no va a continuar en la oración, no se va a meter con Dios, no va a buscar a Dios como primera instancia, no va a buscar a Dios como primera opción. Porque no vive una vida de oración, porque no le ha pedido a Dios que llene su vida en la oración. Entonces la perseverancia, cuando dice el apóstol Pablo, sean constantes en oración, se refiere a no dejar de orar. No dejemos de orar, ora en todo tiempo, ora en todo momento. Estás en tu trabajo, empieza a orar. Estás en la escuela, joven, empieza a orar. Estás en la calle, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a buscar a Dios. Hay un testimonio que a mí me gusta mucho de uno de los generales de Dios que se menciona en una biografía y que es del avivador de Gales, el joven Evan Roberts. Esa biografía y justo va con esto de la constancia en la oración. Dice que ese joven se metía 8 horas a orar por el avivamiento en Gales.
Se registra que las personas que se convirtieron en ese tiempo de avivamiento fueron 100,000 personas que se establecieron en una iglesia, que permanecieron en una iglesia. Imagínate por tu orar, pero cómo llegó el avivamiento, cómo cayó el avivamiento a través de una constancia en la oración, a través de una búsqueda de Dios intensa, donde él se metía y buscaba a Dios, donde él se metía en las mañanas, en las madrugadas. Se cree que se levantaba de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana, oraba, se dormía otro tiempo y después de ahí se levantaba a las 9 y a las 12 del día oraba otro tiempo. Era un hombre de oración, era un hombre que se postraba. Muchos dicen que de repente el joven Evan Roberts iba caminando en la calle, que lo tenían como un loco, porque iba caminando, iba como metido en el espíritu, iba orando, y se cree que estaba orando en lenguas, que oraba en lenguas, estaba orando en lenguas mientras iba en la calle, se paraba y oraba en lenguas. Y dicen sus compañeros de habitación, él estaba en un instituto bíblico, que de repente tenían tiempos de oración entre todos los alumnos y todo, pero que después de que ese tiempo se terminaba se iban a dormir todos. Pero de repente se escuchaba un gemir en esa habitación. Se escuchaba a Evan Roberts clamando por el avivamiento, orando en lenguas, clamando a Dios, porque quería ver un mover del Espíritu Santo en su ciudad, quería ver un mover del Espíritu Santo en su vida. Por eso permaneció en la oración, por eso era constante, era disciplinado en tener una vida de oración en el Espíritu. Era constante en la oración. Oraba ese tiempo 8 horas y no le bajaba, es más, le subía. Otros decían que oraba entre 12 horas cuando el Espíritu lo tomaba, oraba 12 horas, oraba ese tiempo. Imagínate, esa gente estaba en una dimensión de la oración, en un mover del Espíritu Santo, porque oraban, porque clamaban a Dios. Y si tú quieres ver un mover en tu vida, si tú quieres ver a Dios en tu vida, tú debes de dejar a un lado tu comodidad y ser constante en la oración. Que cuando te levantas, lo primero que haces es no te vas a levantar para otra cosa, te levantas hacia el suelo de rodillas para orar a Dios, para clamar a Dios, para levantar una oración y decirle: Señor, quiero ver un mover, quiero ver, Padre, que mis hijos se salven, quiero ver que mi esposo se convierta, quiero ver que mi casa venga a ti. Si tú tal vez oras por un carro, yo también creo que cuando tú oras, Dios te va a responder. Si tú quieres un carro, si tu anhelo es un carro, si tú te pones a orar y eres constante en la oración, Dios te va a dar un carro. Y tenemos el testimonio del pastor. Si tú quieres una casa, métete a orar, métete a buscar a Dios y sé constante, porque la constancia atrae a Dios y atrae el cielo en tu vida y en la situación que hay en ti. Es esa parte de la constancia, de ser constantes, no pararle, no aflojarle, no le sueltes. Dile al que está a tu lado: no le sueltes, sigue orando, sigue clamando. Si aún todavía no lo ves, sigue orando, sigue buscando. Una de las cosas que he aprendido en mi vida de oración es ser constante. La constancia, porque yo sé que Dios nos escucha, yo sé que Dios escucha nuestra oración, pero cuando tú eres constante, tú estás golpeando. Dice la palabra de Dios que toquemos a la puerta, que llamemos, que estemos ahí. Esos son los principios de la oración en Mateo 6. Pero es bien importante esta parte de ser constantes en la vida de oración. Si tú quieres vivir una vida sobrenatural, sé constante en la oración. Si tú quieres ver milagros, sé constante en la oración. Si tú quieres ver sanidades, que Dios te use para levantar a los enfermos, sé constante en la oración. Porque ahí es donde Dios te va a mover, ahí es donde Dios va a hacer algo grande en tu vida. Y muchas veces a las personas no les gusta hablar de la oración, no les gusta hablar de pasar tiempo con Dios, pero es lo mejor que tú puedes hacer, es lo mejor en lo que tú puedes invertir tu vida, tu corazón, tu tiempo, en la oración, en pasar tiempo con Dios. Y el cielo está esperando a personas que sean constantes en la oración. Constante en oración. Si quieres ver victoria en tu vida, sé constante en la oración. Si tú quieres ver milagros, sé constante en la oración, varón. Sé constante en la oración. El segundo punto: la oración te dimensiona. Dile al que está a tu lado: la oración te dimensiona. La oración te lleva a un nivel de fe. La oración te lleva a un nivel de clamor, a un nivel espiritual, donde tú ya no eres tú, sino que es el Espíritu a través de ti. La oración te dimensiona. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Santiago 5, 17 al 18.
Santiago 5, 17, 18. Cuando lo tengan, me digan amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, nos está hablando el apóstol. Elías era hombre sujeto a pasiones. ¿Era sujeto a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿qué dice que hizo? Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué dice que hizo otra vez? Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí en la noche que estaba estudiando esta parte, busqué esa parte de la dimensión. ¿Qué es una dimensión? Obviamente en un sentido natural, en un sentido terrenal, las dimensiones de algo, esta fábrica, este lugar, esta iglesia tiene dimensiones, una fábrica tiene dimensiones, tu casa tiene dimensiones. Porque en el ámbito natural la dimensión es lo largo, es lo ancho, es lo alto y también lo profundo. Esas son las dimensiones. ¿Qué tanto de largo es? ¿Qué tanto de ancho es un objeto, una casa? Esas son las dimensiones. ¿Y por qué la oración te dimensiona? Porque dice que Elías vivía en una dimensión terrenal. Porque ahí se nos está mencionando, ¿por qué te digo que vivía en una dimensión terrenal? Porque dice que era un hombre sujeto a pasiones como la tuya y la mía. O sea que él también, como dijo Jesús, su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil. Él también, como nosotros, no tenía muchas veces ganas de orar. Él también, como nosotros, tenía tentación. Él también, como nosotros, vivía dificultades. Él también, como nosotros, se sentía triste. Él también, como nosotros, se sentía desanimado en ocasiones. Dice que vivía en una dimensión terrenal. Vivía en pasiones, tenía pasiones semejantes a las nuestras. Pero aquí algo cambió. Hizo él algo bien importante. Dice la palabra de Dios que oró fervientemente. La oración te dimensiona. La oración te dimensiona. Dice que oró fervientemente porque pasó de estar en una dimensión, escúcheme bien, pasó de estar en una dimensión terrenal, en una dimensión natural, a pasar a una dimensión espiritual, donde dijo al cielo que se cerrara y se cerró. Y también entró una dimensión. ¿Por qué? Porque oró. La oración lo dimensionó. La oración lo llevó a un punto donde él hizo cosas que la física, que la ciencia no pueden explicar. Que un hombre semejante a ti y a mí hizo que se cerraran los cielos. ¿Por qué? Porque oró. Entonces hay poder en la oración. La oración tiene un poder y tiene un peso de gloria sobre tu vida. La oración es algo que resuena en los cielos y es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados a orar, fuimos llamados a buscar a Dios. A principios del año, en febrero, que fue Guanajuato 2000, desde el 2024, meses antes, yo estaba orando, estaba clamando: Dios, dame un manto de oración. Fíjese bien, dame un manto de oración. Yo no sé, estaba en un tiempo de oración y empecé y sentí eso orar en mi corazón. Hay momentos donde uno ora cosas que dice: ¿cómo es eso? Y empecé a orar: Padre, dame un manto de oración, dame un manto de oración, quiero tener un manto de oración. Y cuando lo oraba lo sentía fuerte en mí. Lo sentía fuerte porque yo quería durar más tiempo orando, porque yo quería meterme más profundo en la oración, quería llegar a una dimensión nueva en la oración. Y estaba orando: Padre, dame un manto de oración. Y fíjate algo que pasó. En Guanajuato 2000 estuvo el profeta Daniel Santos y estuvo el pastor Ofir Peña. Me tocó servir al profeta Daniel Santos. Y yo, cada vez que sirvo a un hombre de Dios, yo sé que algo me va a impartir, yo sé que algo voy a recibir, yo sé que algo va a tocar mi vida, yo sé que me voy a llevar algo, que le voy a extraer algo, me voy a robar algo de él, voy a tomar algo de él. Y en ese tiempo que estábamos, estuve sirviendo ahí con él. Le cargaba su mochila, le llevaba su toallita, le llevaba su agua. Estaba ahí con él. Cuando empezó a ministrar, empecé a cachar, era el catcher. Yo estuve ahí al pendiente de lo que él estaba haciendo. Y esa oración yo la hice constantemente: dame un manto de oración, dame un manto de oración. Y cuando ya era el final del evento, que ya se había terminado, estábamos hablando
estaba hablando con el profeta y estábamos hablando de lo que Dios está haciendo, muchas cosas, ¿no? Y en eso me dice: te voy a dar a que leas libros. Quiero que leas estos libros. Me mencionó el primero, Arrodillado sobre sus promesas. Cuando llego a mi casa y entro en cuenta de que yo me quería empezar a mover en un nivel diferente, en una dimensión diferente, en Dios, en el Espíritu, en el Señor Jesús, en la presencia. Y cuando pedí eso, ¿sabes qué fue lo primero que, el profeta me dijo? Para que tú empieces a caminar en algo diferente. Yo no le mencioné nada de lo que yo oraba, y él me dijo: para que tú empieces a caminar en algo diferente, tú necesitas aprender a orar. Y me dio ese libro, y cuando vi ese libro dije: Dios está respondiendo a mi oración. Dios está respondiendo a mi oración, porque Dios quiere que yo viva una vida de oración, porque Dios quiere que yo viva arrodillado en sus promesas, arrodillado, metiéndome en intimidad con Él. Por eso es que el Señor va acomodando todo, y uno va viendo cosas sobrenaturales, uno va viendo cómo el Señor te va abriendo puertas, cómo el Señor va acomodando todo. Y me dijo: lee este libro y vas a leer más que te van a empezar a llevar a un mover más grande. Pero el primero, ¿sabes cuál era el fundamento del primero? La oración. Tú quieres ser profeta, ora. Tú quieres profetizar, ora. Tú quieres ver la mano de Dios, ora. Debes de aprender a ser una persona de oración. Entonces, la oración te dimensiona y te lleva a cosas, a una profundidad espiritual. Elías estaba en una profundidad espiritual a tal punto que se dimensionó y le dijo al cielo que se cerrara, y volvió a orar, y la oración que hizo estaba también en ese mismo sentir, y hizo que los cielos se volvieran a abrir. Hizo que los cielos se volvieran a abrir. Entonces, la oración te dimensiona. Y algo bien importante dentro de esto y del profeta Elías era que el profeta Elías, cada vez que profetizaba, usaba una frase. ¿Cuál era la frase que usaba el profeta Elías cada vez que soltaba una palabra, cada vez que iba con un rey, con una persona? El Dios en cuya presencia estoy. ¿Eso qué quiere decir que era Elías? ¿Por qué caminaba Elías en esta dimensión? Porque habitaba en la presencia, porque moraba en la presencia. Yo no sé si alguien está entendiendo aquí, si alguien está capturando esta esencia de la oración, si alguien puede dar un grito de júbilo, puede decir: Dios, me voy a dimensionar en la oración, voy a entrar en una dimensión nueva para orar. Porque Elías era un hombre que él mismo decía: el Dios en cuya presencia estoy, cada vez que profetizaba. O sea que vivía una vida en la comunión, vivía una vida en la intimidad. Era un hombre que se arrodillaba, que oraba, que clamaba a Dios. Por eso fue uno de los hombres que más impactan en la Biblia, si te das cuenta. O sea, a ti te menciona el profeta Elías, profeta de fuego, mero machín de alto calibre de la Biblia. O sea, era uno de los meros macizos. O sea, si te dices: no, yo quiero la unción del profeta Elías. O sea, ¿por qué? Porque fue un hombre que aprendió a vivir en la presencia. ¿Y cómo se vive en la presencia? ¿Se vive viendo Netflix? ¿Se vive en la presencia en el entretenimiento? ¿Se vive en la presencia cuando tú hablas mal de alguien? ¿Se vive en la presencia de Dios cuando hay algo en tu corazón que no está bien? ¿Se vive en la presencia cuando tú estás en un ambiente con amigos, con personas que no hacen bien a tu vida? ¿Se vive en la presencia ahí? La presencia se vive en la oración. Si no hay oración, no va a haber presencia. Si tú no vives una vida de oración, no va a haber presencia. Por eso es que el profeta Elías nos menciona: el Dios en cuya presencia estoy, el Dios en cuya presencia me meto, en cuya presencia moro. Ese es el lugar. El lugar es la oración. Entonces debemos de aprender a vivir en esa vida de oración para estar en la presencia. Porque hay personas, si tú te das cuenta, uno sabe identificar cuando hay personas que oran, que tienen un peso. Cuando hay personas que cuando se acercan a ti, que platican contigo, hay un peso, hay una unción, hay una vida de oración detrás de eso. Hay muchas personas que mencionan: no, es que ese tipo tiene una vibra bien machín. No es una vibra. Eso ya no se usa aquí en Dios, ya no existen las vibras, aquí existe la presencia.
Aquí existe lo que es la presencia en Dios, lo que es la unción, lo que es el fuego del Espíritu. Pero todo eso se consigue en la oración, se consigue de rodillas, se consigue en la intimidad con Dios. Entonces, la oración es lo que produce algo fuerte en tu vida. Esa unción, esa presencia está en la oración. Entonces, Dios te empieza a dimensionar en la oración. Si tú eres una persona que vive en la oración, tú vas a ir en constante crecimiento, tú vas a ir elevándote, tú vas a ir a algo mayor que los demás no van, porque sabes clamar a Dios, porque sabes pedirle a Dios, porque sabes estar en la presencia. Entonces la oración materializa cosas, la oración hace que las cosas que no veías se vean, que las cosas que cuando tú las oras se palpen, se sientan, las puedas percibir, las puedas ver, las puedas sentir en tu vida. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración, porque muchas veces Dios te puede hablar en sueños, Dios te puede hablar a través de un profeta, Dios te puede hablar a través hay muchas personas dicen, es que yo quiero que un profeta me dé una palabra. Vete a la Biblia, vete a la palabra de Dios, ahí vas a encontrar muchísimas profecías para tu vida. Vas a encontrar muchísimo de Dios para ti. Y Dios nos habla a través de la Biblia. ¿Cuántos han recibido una palabra cuando tú estás leyendo la Biblia que te quebranta? Que te dice, yo no te voy a dejar. Que la palabra de Dios te dice, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Hay muchas cosas. El Espíritu de Dios está sobre mí. Tú la tomas para ti y estás sintiendo como Dios está hablando. O te di por profeta a las naciones. Dios ahí te puede hablar, pero si tú no oras, no se va a materializar lo que Dios te está dando. Es nuestra responsabilidad vivir en oración, porque muchas veces un profeta viene y te dice, Benjamín, vas a ser un profeta de fuego. Y el Benja dice súper bien, gracias a Dios, cae, habla en lenguas, sale volando por allá y siente a Dios y está tirado en el piso 2 horas y se va a su casa y dice, ya el profeta me dijo que, Dios me dijo que voy a ser un profeta de fuego. Pero Benjamín no se mete en oración. Benjamín no busca la palabra, Benjamín no busca la presencia, Benjamín no busca el fuego, no se prepara. ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios viva en ti si tú no vives una vida de oración, si tú no buscas a Dios? Muchas veces hay tantas promesas hermosas que Dios nos hace, tantas cosas que el Señor nos da a través de hombres de Dios, de mujeres de Dios, de la palabra en tiempos de oración. Pero si tú no sigues orando por eso, si tú no sigues clamando por eso, si tú no sigues pidiendo por eso en tu vida, no vas a ver el resultado de nada. No vas a ver nada si no oras. Porque cuando no oras no hay poder, no hay unción. Cuando no oras no hay presencia. Debemos de ser dependientes a la oración, porque la oración es una necesidad en nuestras vidas. No debe de ser una obligación. Dios no te obliga a orar, porque realmente a quien nos beneficia a nosotros la oración es a nosotros. La oración nos beneficia a nosotros porque ahí morimos a nosotros mismos, porque a través de la oración tú mueres a ti. A través de la oración ya no pecas. A través de la oración, cuando tú te metes en realidad con Dios y vives en oración, tú no vas a pecar. Tú no vas a pecar. Tal vez la oración no siempre tiene que ver con una parte como de profético de esto a esto. La oración te ayuda también a no pecar. La oración también te ayuda a no caer en cosas que no están bien, a no hacer tratos que no están bien, a no hablar mal. Por eso es que es tan importante la oración. La oración te ayuda a permanecer en Dios y a vivir una vida que le agrada a Él, una vida agradable al Espíritu Santo, porque eso es lo que te lleva a la oración. La oración eficaz, tercer punto, la oración eficaz. ¿Cuántos están recibiendo algo de Dios poderoso? La oración eficaz. Vamos a ir a la palabra de Dios, Santiago 5:16. Santiago 5:16, por favor. La oración eficaz. Ok, Santiago 5:16 dice de la siguiente manera: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo. Aquí la palabra de Dios es bien poderoso y como nos menciona muchas veces acerca de la oración.
La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando tú eres una persona justa, aquí nos está dando una clave bien importante este versículo sobre cuando tú eres una persona justa, tu oración va a ser ¿qué? Eficaz. Ahí va otra vez, cuando tú eres una persona justa, tu oración va a ser eficaz. Muchas veces podemos encontrarnos en situaciones donde tú dices, Jaciel, yo oro a Dios mucho, yo oro a Dios, le pido a Dios que haga esto, que haga lo otro, que me sane, que me dé un trabajo, lo otro. Estás orando y orando y orando, pero muchas veces nos podemos ver limitados. Y aquí hay un factor bien importante que yo creo que muchas de las personas les puede estar ocurriendo, que oras y oras y oras y no ves resultados. Es momento de examinarnos entonces a nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si tú vives una vida de justicia, vas a producir, vas a hacer oraciones eficaces. Vas a hacer oraciones eficaces. La palabra eficaz, fíjese bien qué es el significado. Eficaz significa que produce el efecto esperado. Produce el efecto esperado o cumple con éxito el propósito para el cual fue hecho. Aquí nos está mencionando algo bien importante. Nosotros debemos de aprender a hacer oraciones eficaces. Si cuando tú veas que una oración está funcionando, es una oración eficaz. Cuando tú veas que una oración trae resultado, fue una oración eficaz. Porque la oración eficaz produce el efecto esperado o cumple con éxito el propósito por el cual la hiciste. Cumple el propósito por el cual tú clamaste. La palabra eficaz, alguno de sus sinónimos puede ser poderoso. Una oración poderosa. Cuando tú eres justo, haces oraciones entonces poderosas. Cuando tú eres justo, haces oraciones capaces de lograr por lo cual tú hiciste esa oración. O cuando tú eres justo, se realiza el propósito de esa oración. Y muchas veces nos vemos limitados, nos vemos en momentos donde dice Dios no me escucha, Dios no me oye. Pero es momento de que tú te examines a ti mismo y digas, ¿qué hay mal en mí entonces? ¿Qué es lo que está deteniendo la oración? Porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado en tiempos de oración donde tú puedes levantarte en la mañana y sentir a Dios bien fuerte. O sea, levantarte y al primer instante que tú estás en silencio, empiezas a escuchar una adoración, estás orando, tú sientes a Dios al instante. Pero hay momentos donde no es así. Hay momentos donde tú sientes como un techo. Tú sientes, en la palabra de Dios se menciona como un cielo de bronce. Se menciona, hay algo que no permite que la oración suba. Hay algo que no permite que la oración penetre en los cielos. No sé si a ti te ha pasado que estás en tiempos de oración y yo siento que no estoy dando una. Yo siento que no estoy provocando nada en mi oración. Hay que hacer oraciones eficaces, oraciones poderosas, oraciones que impacten, que penetren. La iglesia tiene que despertar. La iglesia, tú, hombre, mujer, joven, debes de hacer oraciones poderosas. Debemos de aprender a hacer oraciones poderosas en el Espíritu, oraciones eficaces, oraciones que logren el propósito por el cual tú las estás haciendo. A mí me encanta cuando una persona me dice, estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy metiéndome con Dios y estoy viendo respuesta. Esa persona está viviendo en justicia porque está haciendo oraciones eficaces. Esa persona está haciendo oraciones eficaces, entonces está siendo una persona justa. Y una persona justa es una persona recta, es una persona íntegra, es una persona que camina conforme a la palabra de Dios, es una persona que vive en santidad. Porque muchas veces queremos, Dios nos escucha, yo no tengo duda de eso. Dios escucha tu oración, aun cuán mal estés, cuán pecador seamos, Dios nos escucha. Pero si tú quieres oraciones eficaces, debes de aprender a vivir en una vida de santidad, en una vida justa. ¿Por qué? Porque una persona justa cuando ora está orando eficazmente, ora con poder y autoridad. Su oración penetra los cielos, su oración hace que los cielos se conmuevan y hace que baje una respuesta para tu vida.
es una oración contestada, una oración eficaz. Es una oración contestada, una oración eficaz. Y en Santiago 5, 14 al 15 dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Necesitamos personas, necesitamos jóvenes, necesitamos hombres, padres de familia, necesitamos mujeres, necesitamos a todos que podamos ser esas personas justas para poder orar por aquellos que están enfermos. Porque cuando tú eres una persona justa, cuando tú vives en santidad, cuando tú te consagras para Dios y oras por una persona, esa persona se va a levantar. Dios la va a salvar por tu oración. Por tu oración una persona puede ser salva. Por tu clamor una persona puede cambiar el rumbo de su vida y puede conocer a Cristo. Por tu oración una persona puede ver a Dios. Porque la palabra del Señor en esta parte de Santiago 5, 14 al 15 nos está diciendo la oración de fe. ¿Quién va a hacer la oración de fe? Los justos, nosotros. Nosotros somos los que vamos a hacer esa oración de fe para que el enfermo sea salvo y sea sanado y los pecados le sean quitados y le sean perdonados. Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos volvernos a Dios en oración para que esto empiece a suceder en la iglesia, para que esto empiece a suceder en tu trabajo, para que esto empiece a suceder en tu escuela, en tu casa, para que esto empiece a suceder en las calles, que los justos empiezan a orar por aquellos que están enfermos y sean levantados, por aquellos que no tienen una esperanza y puedan ser salvados. Porque la oración de fe salvará al enfermo, y la oración de fe la vamos a hacer tú y yo. Nosotros somos aquellos que está hablando la palabra de Dios. Vamos a vivir en una vida de oración. Comprometámonos a vivir en una vida de oración, en una vida de entrega a Dios, en la oración. Arrodíllate, busca a Dios. Tal vez ahorita tú puedes, fíjate bien algo que te voy a decir y con esto voy a terminar. Cuando llegues a tu casa, tal vez hay algunos que ahorita están diciendo: yo quiero orar, yo quiero vivir una vida de oración, me voy a proponer vivir una vida de oración, voy a hacerme mi tiempo llegando del trabajo, en un espacio que tenga, voy a meterme a orar en las mañanas, me voy a levantar temprano a orar, a buscar a Dios. Hay muchos que yo sé que están pensando eso y que este mensaje, que el Espíritu Santo los está redarguyendo y Dios te está llamando a la intimidad. Pero puede que tú digas: mañana me levanto a orar en la madrugada. Pero vas a ver que cuando te levantes mañana vas a sentir algo que vas a decir: si oro o no oro. Pero fíjate bien, porque te vas a acordar mañana de mí. Mañana te vas a acordar de mí cuando te levantes a orar. Vas a decir: no, Has dijo que tuviéramos que ser constantes en la oración. Constantes en la oración, constantes en la oración. Ora sin cesar, ora sin cesar. Clama a Dios, busca a Dios, no te detengas, búscalo, búscalo. Aunque otros te digan: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás gastando tu tiempo? Tú busca a Dios, tú busca al Señor, métete con el Espíritu Santo, ponte de pie y vamos a orar, vamos a clamar a Dios. Porque el Señor está buscando tu corazón, porque hay poder en la oración. La oración tiene un poder que derriba las tinieblas. La oración tiene un poder que hace que ese pecado con el cual tú estás luchando se caiga al piso, se deshaga, no tenga poder. Porque cuando tú empiezas a orar, mira, el diablo empieza a temblar. Cuando tú empiezas a orar, el diablo se empieza a retorcer, se empieza a calambrar. Porque sabe que cuando una persona ora, empieza a mover los cielos, empieza a hacer un movimiento que empieza a sacudirse en el mundo espiritual y empieza a caminar en dimensiones, empieza a moverse en el espíritu. Debemos de aprender y debemos de meternos con Dios. Debemos ser constantes en la oración. Debemos de empezar a dejar de caminar en una dimensión natural, a caminar en las oraciones del Espíritu y empezar a hacer oraciones eficaces y que nuestra vida sea santa. Hoy yo quiero hacer un llamado a este lugar. Voy a hacer varios llamados. Así que si
voy a hacer varios llamados a este altar, así que esté bien atento a lo que voy a decir. Aquellas personas que han descuidado su relación con Dios, aquellas personas que han dejado de buscar a Dios, que dicen: yo he dejado de buscar a Dios, yo he dejado de meterme en oración intenso, yo he dejado de levantarme en las mañanas, me voy así a trabajar, me voy así al trabajo, llego a mi casa y no oro. Si tú has perdido esa relación con Dios, yo quiero que tú vengas aquí enfrente. Ahorita voy a hacer un llamado para los que quieren más, pero yo quiero hacer un llamado a aquellos que dicen: yo he descuidado mi relación con Dios, yo he descuidado mi relación con el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí? No tenga pena, venga aquí, venga al altar, venga y reviva su relación con Dios. Venga y reviva su pasión por el Espíritu Santo, porque hoy Dios lo va a llevar a una dimensión nueva. Hoy Dios le va a refrescar su espíritu para que mañana que se levante a orar, ore con poder, ore eficazmente, ore con autoridad. Venga aquí el que dice: yo he perdido mi relación con Dios. Ahorita vamos a orar, usted va a sentir una gloria ahorita, un poder de Dios, en nombre de Jesús. Párese aquí si usted dice: yo necesito una vida de oración constante, yo necesito más en la oración. Hoy voy a orar y el equipo va a orar. El equipo que está aquí, vamos a empezar a orar por usted. Yo quiero que disponga su corazón y cierre sus ojos. Pero ¿sabe cómo va a revivir esa vida de oración? Clamando a Dios. Yo quiero ver gente clamando aquí, yo quiero ver gente orando a Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que lo levante, que le haga ser nuevo. Vamos, empiece a orar, empiece a orar. Sí, Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Señor. Hoy clamamos a ti, Espíritu Santo, por cada hombre y mujer que está aquí, que ha perdido su vida de oración, que ha perdido su relación con Dios, que ha perdido esa intimidad con el Señor, que en las mañanas ya no te has levantado a orar. Hoy viene un espíritu de oración sobre ti. Hoy viene un espíritu de oración sobre tu vida. Hoy viene un espíritu de oración sobre tu vida. Y viene el poder de Dios, que mañana te vas a levantar con una unción, con una fuerza, con un hambre por orar a Dios. Vamos, equipo, empieza a ministrar. Va a empezar la adoración y vas a empezar a sentir cómo la oración, la vida de oración va a empezar a impactarte a ti. Sí, Señor. Más Espíritu Santo, más, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Dios.